aire. Gracias. Ya estamos de regreso en Contracorriente y ahora vamos a tocar un tema muy serio. El fin de semana vimos el desarrollo de una noticia terrible. A mí particularmente me estremeció, me pareció horrorosa, me causó una sensación terrible de rechazo y de miedo y de pena, una mezcla de sentimientos, la verdad. Este caso de este norteamericano apodado La Bestia, lo deben de haber visto ustedes, un tipo llamado Joshua David Brown, conocido como La Bestia, que ha sido en este momento sentenciado a 18 meses de prisión suspendida ya, tan pronto. No creo, no creo que esa sentencia sea actual. Lo que sé es que han ordenado su detención preventiva por 18 meses. Sí. Ese es el dato correcto. Porque lideraba una organización muy grande de trata de personas y de prostitución infantil. Hemos visto en ese caso situaciones horrorosas como madres que entregan a sus propios hijos a los clientes de esta organización criminal. En el caso de una mujer, entregaba a sus hijitos de 4 y 5 años, ¿no? Una realidad espantosa que vamos a conversarla con Carmen Barrantes. Ella es autora de este libro que se llama Madre de Dios, la ruta del oro entre el cielo y el infierno. Es un estudio sobre la trata de adolescentes con fines de explotación sexual. Y este libro, ¿cuándo se escribió, Carmen? Bienvenida al programa. Bueno, se escribió, es producto de una investigación que he hecho durante año y medio entre Madre de Dios y Cusco. Y lo hemos presentado recién el 15 en el Colegio de Periodistas de Lima. Así, hace poquísimo, sí. El 15 de diciembre ha sido presentado, o sea, hace 3 días. Sí. Bueno, ¿qué de moda está el tema? Realmente. Lamentablemente, bueno, mira, lo que me parece positivo es que haya puesto el tema en la agenda, porque más allá de que la noticia salga, el problema existe, ¿no? Sí, pero sí, ahora claro, lo estamos, visibilizado. O sea, estoy acá yo sentada conversando contigo y tú lo has priorizado, ¿no es cierto? Entonces, eso creo que lo considero como un avance. Considero también como un avance el que la policía y la Fiscalía esté actuando tan rápido. O sea, se han creado fiscalías especializadas de trata y en el mes de septiembre, y está dando resultados positivos. Por ejemplo, en Cusco, que es donde yo vivo, se ha logrado en 3 meses de existencia de la Fiscalía una sentencia anticipada. Tú sabes que se pueden, con la confesión sincera y una serie de mecanismos, lograr una sentencia. Entonces, eso es fundamental porque en los 5 años anteriores solamente se había logrado una sentencia para trata. Entonces, claro, los criminales... Impunidad. Y si sabes que vas a ser impune, o sea, ¿qué te importa hacerlo? O sea, la ley es muy severa, tienes hasta 25 años de prisión si hay agravantes. Pero si no se cumple, no pasa nada, ¿no? Entonces creo que por ahí va la cosa de que... Sí, yo creo que te decía que antes de empezar el programa, que una de las cosas que me ha llamado la atención del caso que señalas de La Bestia es que usaba a mujeres jóvenes, y es lo que yo he encontrado también en la investigación en Madre de Dios, que una joven capta a otra joven. Esa joven puede ser tu amiga, qué miedo, o sea, tu vecina. Tu compañera de colegio. Tu compañera, exacto, o sea, porque en las zonas urbanas el escenario de captación es el colegio. En las zonas rurales el escenario de captación es tu propia comunidad, tu vecina, ¿no? Es como tremendo, porque yo digo, bueno, es como crecer con el enemigo al costado. Estamos tan inseguros de que ya el que puede ser tu amigo puede ser el que te venda. Les pueden dar hasta 100 soles por chica captada, digamos, ¿no? En algunos casos... Ahora, captada no significa convencida. Captada significa obligada, tal vez. O sea, si se trata de un niño, es un niño obligado, no es un niño al que convencen de hacer nada. Es un niño al que están secuestrando para utilizarlo en sabe Dios qué.
Mira, a ver, sí, te voy a decir, captada implica que la convenzan para hacer, no para hacer algo, para trasladarse a un lugar, pero ese convencimiento está hecho sobre la base de 3 engaños. Nosotros decimos las 3 falsas promesas de la trata. Esa chica busca trabajo, o sea, el trabajo es la puerta de entrada para caer en la trata. Estamos hablando de chicas de qué edad. De entre 16 años, digamos puede ser entre 14 y 17 años. Entonces, por eso nosotros ahora estamos haciendo una campaña que se llama No te dejes engañar en las vacaciones, porque en las vacaciones las chicas del Perú, digamos, de limitados recursos, buscan trabajo, porque es en las vacaciones que van a juntar plata para pagar sus estudios, claro. En fin. Entonces, el asunto es que esta chica busca trabajo, una amiga le pasa la voz, si es rural, o, bueno, una amiga de la comunidad le pasa la voz si es rural, o si no... Una amiga del colegio. Una amiga del colegio, inocente, ¿no es cierto?, entonces le ofrece, para empezar, si en su zona de origen gana 200 o 400 soles, son niñas, no son calificadas, ¿no es cierto? Entonces va a ganar 200, 400 soles. ¿No le dice qué va a hacer? Le dice que va a ser moza, le dice que va a ser niñera, le dice que va a ser asistente de cocina, o sea le miente. Le mienten. Absolutamente. Le mienten en el trabajo que va a hacer. Le mienten en el lugar al cual va a ir y le mienten con el monto que le van a pagar. O sea, está hecho sobre la base de 3 grandes mentiras y la gente lo cree porque las niñas también lo necesitan creer. Y entonces la niña se va. La niña se va. Se va con la captadora, con la amiga. Se va con la captadora, con la amiga, con la de 19 años, pasan piola por todos los controles. En realidad, ¿y se va del país? Mira, también se va del país. No es un hecho masivo. ¿O se va a otra región? Se va a otra región, pero ahora que mencionas lo del país, no está en mi libro, pero sí lo estoy encontrando en una nueva investigación que estoy haciendo y es importante dar la alerta, la clarinada. Hay destinos ya aprobados hacia Argentina y hacia Brasil. Mucho cuidado. O sea, mira, en realidad todo lo que te ofrezcan que parezca grandioso, lindo, no lo es. O sea, todo lo que brilla no es oro. Hay que sospechar. Totalmente, hay que sospechar. Porque claro, si tú ganas 200 y te ofrecen 1.200... Por hacer lo mismo. No, por hacer lo mismo. O algo sin conocerte. Y algo más sencillo. Y tú sabes que no tienes calificación. Pero en el fondo, mira, hay muchos sueños detrás. O sea, y cuando la niña llega al lugar a donde... Bueno, cuando la niña llega al lugar pasan varias cosas. Llega endeudada, sin saberlo, porque le van a cobrar el pasaje, le van a cobrar lo que come y le van a cobrar la ropita que le dan a precio increíble. Por ropita uso el diminutivo en realidad porque le dan unas ropas diminutas, porque pasa, ella es la que yo he estudiado, las víctimas que yo he estudiado son de las alturas de Cusco. O sea, Madre de Dios es el destino, pero las chicas explotadas en Madre de Dios no son de Madre de Dios, son de Cusco, de Puno y del resto del país. Un 40% son de Cusco y 20% de Puno, o sea, 60%. El resto son 2 de distintas ciudades. ¿Y cuando llegan recién se enteran de lo que va a pasar? Cuando llega se enteran de lo que va a pasar. Entonces se enteran y hay 2 reacciones, o sea, hay las que intentan escaparse y hay las que no. Las que no... Pero en general no, porque tienen miedo. O sea, tú imagínate que nunca has salido de Cusco, te ves de pronto en otro lugar, totalmente, o sea, que no conoces a nadie. He conocido un caso el más terrible en cuanto al tema de lengua. Es una chica que la sacan no de Cusco, sino de Abancay, y hablaba quechua. Nunca había salido de su pueblito. Entonces ni siquiera podía leer los carteles y saber deducir dónde estaba. Ni siquiera sabía dónde estaba. No, y le mentían cada vez que Cusco, pero decía, pero yo Cusco me ha dicho que no es tan lejos. Y después vio cambiar el paisaje y ya sospecha que no es Cusco, pero sabían que no podía hablar, o sea, que no podía hablar con mucha gente y sabían que no podía leer. Y cuando ya llega al lugar en Madre de Dios, que la llevan a un campamento, porque te pueden llevar a distintos lugares. A veces te llevan a los campamentos, de ahí no sales. Pues, ¿Campamento de qué? Campamento minero, porque se las llevan para satisfacer
el requerimiento de servicios sexuales de los mineros. ¿Qué dices? Pero claro, o sea, se la llevan ahí, imagínate. Entonces yo, por ejemplo, he visitado un campamento minero, ya te digo. Primero llego a Puerto Maldonado, de ahí tomo un carro 2 horas y media, de ahí me subo a un bote otras 2 horas y media, y de ahí camino 2 horas. O sea, el fin del mundo. Ya, entonces... No hay estado. Ya, entonces, ¿qué le dicen los captores a esta chica que te digo que hablaba quechua? Ah, anda, vete, pues, si no te gusta. Anda, vete, ¿a dónde? ¿A dónde se puede ir? No tiene idea de dónde está. O sea, ¿cómo te explico que yo, que podría ser un poquito más ubicada, cuando hice esa visita a ese campamento no tenía la más remota idea, porque para empezar fue con guía. O sea, no hay forma. Pero ¿y las empresas mineras entonces asumen que esa es una realidad? Lo que pasa es que, ¿O estamos hablando de empresas informales? Estamos hablando de empresas informales. De minería informal. Estamos hablando... A ver, no quiero decir solo minería informal porque la demanda de servicios sexuales es del obrero, que sea formal e informal. Okay. Y ahí pues se puede producir la trata. O sea, siempre tendemos a decir que es básicamente para satisfacer los servicios de la minería informal. No, pero en realidad está todo mezclado. O sea, esas chicas víctimas de trata, y no solo de la minería informal, te voy a decir, de la explotación de gas, o sea, de todo, en todos los lugares donde hay hombres. O sea, somos una sociedad machista que no sabe divertirse sino con fútbol, con chela, con cerveza y sexo. O sea, es una versión retorcida y moderna del Pantaleón y las visitadoras. Totalmente, pero secuestrando niñas. Han descubierto, claro, porque... No llevando, pues, prostitutas... No, porque en el Perú la prostitución es legal. Experimentadas, ¿no? Secuestrando niñas, exacto. Claro. Porque además la juventud tiene un valor. O sea, yo estaba leyendo que en el caso de la bestia, él ha cobrado hasta $8.000 por proporcionar una menor de edad, ¿no es cierto? Entonces, claro, la juventud tiene un valor. Ese valor, esa mercancía que es la juventud, es, digamos, demandada también, así como es demandada por los turistas extranjeros, es demandada también por peruanos pervertidos. Entonces pagan más y eso incentiva a que haya la búsqueda. O sea, es bien importante comprender que la tratante o el tratante no existe sin el cliente. Ah, no, por cierto, no, claro. Y también es importante... Y generalmente al cliente no se le atrapa. Exacto. Entonces yo ahora En este caso, por ejemplo, de la bestia no se ha atrapado ningún cliente, ¿o sí? Mira, no he visto, estaba revisando, pero yo creo que es una buena oportunidad para repasar, Mariela, y decir, nosotros, la sociedad, quiere saber el nombre, así de como... las personas que usan ese servicio. Así como en Inglaterra se ha hecho saber el nombre de los políticos que están... O sea, acá también... Queremos saber. Queremos saber. Y una cosa, el otro día en el programa de Nicolás Lucar sacaron un reportaje de este tipo, de esta bestia, y Lucar dijo que iba a tener mucho más material y mencionó una lista de clientes. Y claro. Y dijo, y en esa lista de clientes, que la vamos a conseguir, dijo, por lo que yo recuerdo, hay mucha gente conocida e importante en este país. Bueno, yo creo que es Mira, es un deber, porque imagínate, yo me pongo nerviosa de pensar que pudiese haber un político por el que alguien pueda votar, ¿me entiendes? No lo dudo. O sea, digamos que tenemos derecho a saber quiénes son esos sujetos. Claro que sí. Y tenemos derecho a que tengan, yo lo que digo es, tienen que tener sanción, toda la sanción de la ley, pero la sanción moral. Patricia, la sanción, o sea, tenemos Mariela, tenemos que alzar nuestra voz y sancionar a esa gente moralmente. O sea, tenemos que realmente empoderarnos porque realmente no podemos vivir asustados pensando que la vecina se va a robar a nuestra hija, la va a convencerla, o sea, en fin, todo sucede en el escenario privado, están sucediendo cosas tremendas, ¿no? Entonces, estas chicas que son engañadas, que les privan la libertad, de repente no es un secuestro como el secuestro de las películas, o sea... No es un secuestro pues con fusiles. No, pero las secuestran en base a manipulando sus necesidades. Claro, claro. O sea, yo sé que tú necesitas... Entonces, porque mira, la mujer... ¿Y los padres en ese caso dónde están, ah? Bueno, el tema de los padres es dónde están, sí. Claro, ¿dónde hay que preguntarse, están? Que no se dan cuenta de eso, mira, ¿qué está pasando? Todos los casos que he revisado, que son 40 de víctimas, tienen lazos familiares débiles. Generalmente la madre murió, o sea,
coinciden. No es que por la madre muerta siempre hay trata, pero la víctima de trata puede tener madre muerta o madre que no vive con ella, madrastra que asusa al papá para que la vote simbólicamente. ¿Cómo no? A ver qué te traes, tienes que colaborar o te están jalando. Por ejemplo, las chicas de bajo rendimiento tienen un sufrimiento terrible porque estas chicas... ¿Cómo las chicas de bajo rendimiento? De bajo rendimiento escolar, ¿no es cierto? Entonces los padres se sienten frustrados, o el padre entonces agarra y le empieza a remarcar, como él no asocia que su hija puede tener bajo rendimiento por desnutrición, ¿no es cierto? Sino él lo único que ve que le está pagando 50 centavos para que se vaya al colegio todos los días y 50 centavos es un montón de plata en la zona rural. Que vienen de zonas donde el ingreso per cápita por persona es 125 soles al mes. Y la pobreza a veces despierta ciertas miserias humanas, ¿no? De todas maneras. Entonces, claro, allí tú tienes que, en el caso de madrastra, mira, estas personas que están en Madre de Dios, pero hay que decirlo también, no solamente las chicas víctimas, sus victimarios, o sea, el obrero que va a trabajar a Madre de Dios, va a trabajar porque es su única opción. O sea, no ha tenido mejores opciones antes. O sea, estas personas todas son hijas de la exclusión. Ahora, es bien perverso porque entonces las personas vienen con una mochila de frustración llena de frustraciones. O sea, si en tu casa no te quieren, lo que ganas son 200 soles, te das cuenta que no rindes en la escuela, o sea, porque te llegas a dar cuenta, o sea, tienen digamos, rendimiento escolar limitado, pero no es que no tengan inteligencia, o sea, pueden razonar. Se dan cuenta además que todas las personas que tienen más de 25 años en su zona, como esta chiquita que venía de una comunidad rural en Cusco, entonces en esa comunidad rural todos los que tienen más de 25 años no han terminado primaria. O sea, la pobreza en algunas zonas de Perú. Mira que este Perú que ha tenido 8% de crecimiento, este Perú minero, como dijo Lourdes ahora, este Perú minero ha hecho también un grupo de gente excluida. Claro, ese Perú minero se ha hecho a expensas de ese grupo de gente. A expensas de este grupo de gente olvidada, donde esta niña ve que la pobreza es intergeneracional, o sea que va a cambiar. Sí, y además no cambia, los lugares donde ocurren estas cosas, yo no sé, pero hay que estar allí para comprender de qué clase de sociedad estamos hablando. Yo he estado en Rinconada, en Puno. Ah, eso yo no he ido ahí. Y yo conozco lo que es un pueblo minero informal. Tú caminas y sientes que no hay patria, no hay ley, no hay Estado. No hay Estado. No existe. Y la gente se mira con recelo y tú entiendes que quien está ahí está de paso, ¿no? Totalmente. Son itinerantes, ¿no? Son itinerantes. No hay raíces, no hay identidad, no hay civismo, no hay nada. No hay solidaridad. Pero hay solamente sobrevivencia, salvaje y animal. Sí, ¿no? Sí, hay sobrevivencia. Eso es lo que se respira en lugares así. Pero la gente va a tratar de hacerse un futuro también. O sea, yo no he estado en Rinconada, que es Puno, pero sí me he caminado La Pampa, la famosa La Pampa donde hacen las interdicciones. Y encuentras de todo, porque encuentras personas tratando de hacer su futuro, como tú dices, de manera animal, es cierto. Pero he visto a gente que... Bueno, yo no tengo su forma de saber si son prontuariados o no, pero de lo que sí estoy segura es que todos los que están allí no son prontuariados, como se dice. O sea, hay gente excluida que va a este lugar, que se mueve en clave policial, en clave marginal, y que es posible que para sobrevivir empiece a hacer actos ilegales, pero no van siendo delincuentes. O sea, ellos van... Se convierten. Se convierten algunos, no todos. Se convierten porque además no existe sanción. Y además porque no hay forma de ser legal allí. No hay Estado. No, pues mira, tú ponte que sucede que estás en La Pampa, ¿no es cierto? Para empezar, La Pampa es una zona ilegal de trabajo. Entonces, ahí tú te mueres y no pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque estos señores se mueren porque viene una pared que han estado cavando para poder sacar el oro, ¿no? Y se caen y los tienen que dejar ahí. Digo, lo tienen entre comillas porque los deberían sacar. Pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa cuando van a
digamos, a la vida oficial. Tienen que decir cómo se murió, por qué se murió y no se quieren ver implicados. Entonces ya... Mejor que se fondee ahí. Los encaletan. Así o sea, es. No sabes cuánta gente ha muerto, no sabes nada. No existen cifras oficiales de la cantidad de gente que hay allí trabajando. Se estima que hay como 60.000 personas, 60.000. Por eso cuando hablan de... Yo estoy de acuerdo con que hay que poner orden, que hay que poner Estado, pero no solamente se puede hablar de militarizar, porque estamos hablando de que hay que construir opciones para esa gente. Claro, opciones de vida. De vida. Claro. Si estamos hablando de 100.000 personas más o menos, mira, pueden ser que sean 2.000 mujeres. Entonces, ¿qué? ¿Vas a militarizar y...? Es como luchar contra el narcotráfico y los embrios ilegales. Tienes que plantear sus sustitutos. Es más o menos lo mismo. Sí, bueno, tú sabes que justo esa es en la nueva investigación que estoy haciendo, y quiero conversar con gente, digamos, que esté trabajando en el ámbito de desarrollo, porque creo que va por esa vía. O sea, en caso de Madre de Dios, donde ha ido gente buscando una esperanza, no se puede responder solamente con operativos militares. Debemos responder calificando a esta gente. O sea, además que la única manera de que no aparezcan otros focos de este tipo, porque, digamos, a este lugar se van todos los condenados o excluidos de Perú. Entonces vienen, como está más cerca, vienen los de Madre de Dios y los de Puno. Pero hay otra gente de otras zonas que también baja, ¿no? Entonces tú puedes ver gente de Loreto, gente de otros lugares que han ido a buscar allí esta oportunidad. Y como te digo, es bien importante señalar que no todos son voluntariados y que necesitamos dar una respuesta social, ¿no?, a las expectativas, porque toda esa gente fue a buscar trabajo. Claro que sí. Te pido hacer una pausa porque tenemos que ir a los titulares. Vamos con los titulares y regresamos para seguir conversando con Carmen Barrantes sobre trata de personas. Seguimos en Contracorriente y estamos con Carmen Barrantes, autora de este libro sobre trata de personas, autora de este libro, ahí está, sobre trata de personas. Es una investigación que ha hecho ella en Madre de Dios, ¿no? Pero todo esto a raíz de lo que estamos discutiendo a partir de este caso terrible que apareció la semana pasada sobre este hombre apodado La Bestia. Vamos a ver una nota en donde se resume este caso precisamente para poder hablar ya de este caso en específico. David no tiene Tendido algo sobre la cama y en medio de gran cantidad de material pornográfico infantil es conocido como La Bestia. Se trata de un ciudadano norteamericano acusado de ser el cabecilla de una red internacional de trata de menores. Joshua David Brown, de 50 años, se hacía pasar como empresario. Él manejaba un foro privado por internet a través del cual contactaba a pedófilos de otros países para invitarlos a hacer turismo sexual infantil en el Perú. Para ello contaba con sus colaboradoras Connie, Kelly, Vanessa, Belén, Débora y otras, y estas personas se encargaban de captar a las menores y llevar al punto de encuentro con estos ciudadanos extranjeros. Ellos mostraban las fotos de los menores. Este foro era manejado solamente para gente de su entorno. La Bestia fue capturado el último fin de semana tras la ejecución de una mega operación policial realizada en 6 distritos de la capital. En total, 11 niñas y adolescentes fueron rescatadas. Una menor de 4 años era ofertada a $7.000. Que tanto Vanessa, una muchacha de 19 años, como Connie, de 26 años, ya ha sido abusada sexualmente por él. Lamentablemente, Connie ofertaba a sus menores hijas de 4 y 7 años para el servicio sexual, por lo cual pensaba cobrar $7.000 y $4.000 respectivamente. Brown, quien reside en nuestro país desde hace 12 años, permanece detenido en la Dirincri de la Avenida España en El Cercado. Este viernes será puesto a disposición de la Fiscalía, la que lo investigará además por la presunta muerte y desaparición de otros 2 menores. Qué terrible, o sea que incluso hay 2 menores desaparecidos, probablemente muertos,
Y ese puede ser también el destino de un niño o una niña que se ha captado para Claro. prostitución infantil. Sí. ¿Cómo es que mueren? ¿Por qué mueren? ¿Los matan? ¿Qué pasa con ellos? Bueno, primero que los niños pueden tener enfermedades, adquieren las enfermedades venéreas, porque esta gente es promiscua, esta gente no necesariamente se cuida, no van a usar condón. Entonces, estos niños, además, su cuerpo es frágil. Y imagínate, los someten a todo tipo de prácticas que no nos imaginamos. Entonces, realmente sí, existe mucho riesgo de vida para ellos, ¿no? De salud y de vida. Y por lo menos, y lo que yo creo que pasa es que tampoco, como son actividades ilegales, no los llevan a los médicos. O sea, Claro. si te enfermas, No pueden. te dejan morir, ¿no? Que es lo que pasa también en Madre de Dios, o sea... Terrible. Ahora, sí. en el reportaje se habla de que esta red de este hombre, la bestia, proveía o captaba o, digamos, invitaba a extranjeros a venir al Perú para hacer turismo sexual infantil. Sí. Eso existe. Existe, ¿no? Claro que existe. Existe, bueno, hay destinos, otros destinos ya más conocidos, Tailandia, o sea, otros países, pero Perú está en camino, ¿no? O sea, realmente está en camino, porque mientras no nos pongamos fuertes, el tipo lo ha estado haciendo. Y ahí también 12 está... años ha tenido trabajando en este negocio. Ujú. Y ahí están también los elementos que te mencionaba yo, ¿no? Criminal. La captadora joven, Connie, que son, que primero que son mujeres, segundo que son jóvenes, en este caso la más joven de 19 años. Y el otro asunto, el uso de las redes sociales, del Facebook, de la comunicación por la web, ¿no? Es realmente tremendo que puedan... cómo además se usa la tecnología para prostituir, ¿no? O sea, Sí, a mí lo que me llama la atención terriblemente es este caso de esta mujer, Connie, que lleva a sus propios hijos. si eso escapa, mira, escapa, pero yo creo que cuando estás en ese mundo, y probablemente también pueda ser adicta, porque una de las cosas, por lo menos que sí hemos encontrado en la investigación, es que para hacer estas labores, ellas consumen alcohol. Ya. Y es probable que también no sucede como en las grandes mafias que les inyectan heroína y esas cosas, pero igual, si te vuelves alcohólica, es una dependencia y vas perdiendo las fronteras, pues, ¿no? Y por otro lado, en el caso de esta chica que había sido previamente violada, a veces hay una especie también de relación perversa, de síndrome de Estocolmo, de dependencia, de seducción. Evidentemente, ¿no? Porque ella en lugar de salirse de eso, se ha volcado hacia la organización criminal, ¿no? Sí. La ha tomado como una alternativa de vida, de sobrevivencia. Sí. Eso también pasa en Madre de Dios. O sea, hay una conversión entre la víctima de trata se vuelve victimaria. O sea, es que tú te volviste víctima a los 16, te quedas 16, 17 años. Y si no, yo creo que la perversidad de este sistema de que sean excluidas, porque cuando estás en campo te das cuenta, así como tú contabas, me doy cuenta del miedo y todo, te das cuenta de otros detalles. Esa chica en el campamento no necesariamente come mal. Mira tú, Okay. puede comer lomo saltado. Lomo saltado. O sea, en los Andes... Lo que nunca comió. Lo que nunca comió en términos de patrón de consumo. Come otras comidas. Entonces, puede usar una ropa, bañarse, estar limpia, no tener frío. O sea, empieza a conocer algunos derechos básicos en su situación de explotación. O sea, es una locura. O sea, en el momento en que yo me di cuenta, porque es bien fácil decir, no, nosotros las rescatamos, pero ellas, como son, digamos, dando a entender que son frívolas, como les gusta la plata fácil, se van de nuevo. No, lo que pasa es que por fin están comiendo. Por fin están comiendo, Por por fin fin se no bañan. tienen frío y por fin encuentran un grupo de referencia Al cual pertenecer. Al cual pertenecer. Aunque sea criminal. Claro. Aunque las exploten. Claro, porque en el otro lado Pertenecen a alguien. pertenecen a un grupo. ¿No? Tienen amigas que son iguales. Porque imagínate si estás tú en la casa con tu papá, que te dice que eres bruta, que te están jalando, que mejor te vas, que no das plata, bla, bla, bla. Entonces vas a otro lugar donde, para empezar, no te recuerdan tu rendimiento académico. 1. 2. Comes lo que no comes en tu casa.
3, no compites con tu madrastra. 4, o sea, te estoy diciendo características, no pasa todo en un solo caso, pero cosas que Son pasan. factores que suceden. No te manosea tu papá, o tu primo, o tu hermano, o no te viola. O sea, digamos, y donde además tienes más plata que en tu lugar de origen. Porque es cierto que las engañan con el monto, pero lo que también es cierto es que una buena parte de ellas sí recibe ingresos. O sea, no recibirán los 1.600, pero reciben 800. El doble de lo que ganaba en su lugar de origen. Y 800 es como, ¿qué sería? 4 veces más lo que gana su papá, 5 veces más lo que el del ingreso per cápita de toda su comunidad. Entonces, En realidad es un círculo perverso. es un círculo recontra perverso, porque lo que está sucediendo ahora y lo que me estaba conversando yo con los fiscales, por ejemplo, Cusco está haciendo un trabajo extraordinario de persecución. Qué bueno. ¿Y qué vamos a hacer con las chicas? Porque si las llevamos al hogar que hay allí, ¿no es cierto? Y no les damos una alternativa, digamos, que responda a sus expectativas, se van a fugar. O sea, no digo el lomo saltado nomás, o sea, digo respecto a ingresos, porque... A estudios, bueno, ingresos. no, ingresos sí mira, estudios se les plantea, pero tenemos una visión idealizada del niño. Entonces, cuando rescatamos a la niña, le queremos poner un calzón con blondas. Es que ya no es esa niña, pues. Exacto. Ya dejó no de es serlo. Exacto. Digamos, como Estado, como sociedad, tenemos que entender que no podemos ponerle un calzón con blondas y pretender que nunca se fue. Se fue. Su vida cambió Su y ella vida cambió. Ella cambió y además ella tiene una experiencia de manejo de plata. Podría algunas perfectamente decisiones. decidir dedicarse a la prostitución después. Podría y sí. siendo mayor de edad podría hacerlo. Sí, pero en realidad si toma la decisión es porque no fue calificada para otra cosa. Entonces, o sea, nadie decide ser porque ya prostituta conoce el negocio. porque tiene, o sea, la No, prostitución porque ya es una conoce el vocación, negocio, pues porque- ya conoce, exacto. Ya conoce el Exacto, negocio, conoce a lo la hace gente, bien. lo hace bien, conoce a la gente. Claro. Gente, o sea, Tiene la red de contactos. tiene la red Tiene de los contactos clientes. y tiene el estilo de vida. Así es. No, entonces, además, ella sabe que cuando se va afuera es una prostituta. Cuando está allí tiene un negocio. O sea, esa pequeña dimensión de cambio de quién eres. Mira, ser alguien es tan importante porque esa gente, como el obrero, voy a ir al obrero minero, ¿ya? Este obrero, un chico me contaba, tenía unos 23 años, y me dice, mire, es que yo, ¿por qué te viniste? Porque él había estado ahí. No, es que yo me vine porque mi cuñada me decía que era un vago, pero no consigo trabajo. Entonces, así te decía que era un vago. Sí, entonces yo no quiero ser vago, no sé qué, además ya ahora sí quiero juntar, porque no quiero ser como la vez pasada, que yo me fui a La Pampa, y en La Pampa entonces, claro, pues usar las chelas, y además que usted sabe que decían que en realidad, si estás con una chica joven, vas a encontrar oro. O sea, mira todas las creencias Se hace que toda una leyenda acumulan. alrededor. Exacto, machistas para que puedan Para estimular el justificar- negocio. Estimular el negocio. Entonces el chiquito, bueno, chiquito no, bueno, tenía 23 años, pero había estado como 3 años antes y volvía porque no tenía ninguna calificación más que para lo que parece que había hecho ahí en La Pampa y regresa pensando que será alguien. Entonces vuelve a La Pampa y el primer día que trabaja, en la noche ya tiene su orito, su gramo de oro y tiene sus 100 soles. Vuelve a ser alguien. O sea, estamos hablando, en realidad, es bien dramático porque estamos hablando de ser personas, de convertirte en persona y ellos la única posibilidad que tienen es yendo ahí y este hombre trabaja 12 horas al día sobre el sol, 6 sumergido en una piscina de barro. Sí. Entonces, este hombre es el que después va al prostíbulo. Así es. Muy bien, Carmen, yo te agradezco mucho haber venido al programa. Te prometo que voy a leer tu libro, que de Gracias. verdad que está muy interesante. Lo podemos comprar en cualquier librería, me imagino. No, tienen No. que dirigirse a Tierra de Hombres. Estamos también entregando una versión electrónica. El libro en realidad se entrega porque se está, digamos, tratando de No está facilitar. a la venta. No está a la venta. Ok. Se está tratando de facilitar su lectura y comunicándose con Tierra de Hombres Suiza. No tenemos un Facebook, pero yo sí estoy en el Facebook bajo Barrantes China o Lisette Vergaray, que es la coordinadora nacional. Búsquenos ahí y si tienen algún interés se los vamos a hacer llegar. Ok, muchísimas gracias, Carmen.
Gracias. Vamos a hacer una pausa, pero antes de la pausa creo que vamos a ver la viñeta.